En este coloquio vamos a ver el manejo clínico de un paciente con hipertensión arterial. Acá están mis correos electrónicos, pueden realizar las consultas si así lo desean sobre este tema. Para ello vamos a eh, evaluar un caso clínico de una paciente que concurre al consultorio, una mujer de 62 años, consulta para control clínico, se encuentra sintomática. Como antecedentes, es tabaquista, 10 cigarrillos por día, es hipertensa, está tratada con 20 miligramos de enalapril, diagnosticada hace 5 años, pero presenta escasos controles médicos. Tiene antecedentes heredofamiliares, el padre es diabético e hipertenso y falleció por un accidente cerebrovascular. Y dentro de lo positivo del examen físico, se toma una tensión arterial en posición sentada, en consultorio, de 165-100 milímetros de mercurio en la primera toma, y la segunda toma realizada a los 10 minutos tiene un valor de 162-104 milímetros de mercurio. La paciente tiene una obesidad con un body mass index de 34 y un aumento de su cintura. El resto del examen físico no presenta ninguna característica. La paciente concurre con un laboratorio al consultorio, donde el hemograma es normal, tiene una glucemia en ayunas anormal, la uremia está dentro del valor normal, el colesterol total se encuentra elevado, los triglicéridos están elevados y trae un examen de orina completa que es normal. También concurre con un electrocardiograma. Este es el trazado electrocardiográfico donde podemos ver signos de sobrecarga auricular con una onda P componente negativo prominente, igual que una onda P de mayor duración de lo normal y mellada. Y además, si sumamos el voltaje de la S en B1 y la R en B5 o B6, supera los 35 milímetros, es decir, el índice de Sokolov es positivo, y además tiene trastorno de repolarización, sobre todo en las precordiales de izquierda. Es un electrocompatible con hipertrofia ventricular. ¿Qué nos preguntamos o qué debemos preguntarnos con esta paciente en el consultorio? ¿Qué tipo de hipertensión arterial tiene el paciente? ¿Qué nivel de tensión arterial tiene este paciente? ¿Cómo lo podemos clasificar a su tensión arterial de acuerdo al nivel que tomamos? Si hay que solicitar otro examen complementario, además del que ella trae, cuáles serían y por qué. Si la paciente tiene daño de órgano blanco, deberíamos calcular el riesgo cardiovascular a futuro de esta paciente. ¿Qué indicaciones deberíamos darle a este paciente? ¿Deberíamos continuar con el enalapril? ¿Deberíamos cambiar esta medicación o asociar otra droga? Y si solamente en esta paciente debo tratar la tensión arterial elevada. En líneas generales, cuando uno en el consultorio se enfrenta a un paciente con hipertensión arterial o con supuesta hipertensión arterial, hay tres objetivos que debemos plantearnos. El primero, debemos confirmar o detectar la presencia de hipertensión arterial. El segundo punto es establecer el riesgo cardiovascular global del paciente. Y el tercer punto, identificar si hay alguna causa posible de hipertensión arterial secundaria. Para el primer punto contamos con tres métodos: la toma de tensión arterial en el consultorio, la automonitorización domiciliaria de tensión arterial y el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, conocido como Holter de tensión arterial o MAP. Para repasar algunos conceptos que ya han visto en semiología, recordemos que la toma de tensión arterial para realizar una toma adecuada hay que cumplir con ciertos requisitos. El paciente no debe conversar, debe apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa, hay que usar un manguito de tamaño adecuado, los pies deben estar apoyados en el piso, no hay que cruzar las piernas, tener la vejiga vacía y la espalda apoyada. En esta condición debemos tomar la tensión arterial. Lo que se recomienda ahora es utilizar un tensiómetro automático de brazo y si no el aneroide, utilizando el método semiológico auscultatorio,
y el aparato debemos recordar que debe estar adecuadamente calibrado y validado. Deben hacerse al menos dos medidas, separadas en lo posible de 5 o más, 10 minutos. Hay que promediar los valores de tensión arterial, no redondearlos. Debemos, antes de tomar la tensión arterial, asegurarnos si el paciente ha recibido alguna medicación, si ha consumido café, alcohol o alguna droga estimulante, si ha hecho un ejercicio extenuante, si ha fumado, y debemos siempre proporcionarles al paciente los datos de las cifras que hemos tomado en el consultorio y cuáles serían los objetivos que deberíamos alcanzar con su tensión arterial. El otro método que podemos utilizar también para validar el diagnóstico, debemos recordar siempre que el método principal es la toma de tensión arterial en el consultorio. La automonitorización domiciliaria de tensión arterial es útil. eh, las indicaciones habitualmente es cuando la tensión arterial en el consultorio se encuentra en un valor limítrofe, es decir, está entre 138 y 142 o 145 de sistólica y 88 y 92 de diastólica. Eh, Sirve para descartar sospechar de hipertensión de guardapolvo blanco, mejora la adherencia al tratamiento del paciente y también sirve para evaluar la respuesta al tratamiento. Es muy importante que el paciente realice una técnica adecuada de toma de tensión arterial o donde se tome la tensión arterial debe hacerse en forma adecuada. Lo ideal es hacerlo durante 2 días, hacer 2 tomas de tensión arterial en la mañana y 2 tomas de tensión arterial vespertinas y debemos estos valores después promediar. Se considera si vamos a utilizar este método como normal cuando la tensión arterial es menor de 135 a 85 milímetros de mercurio. Otro método que va ganando cada vez más popularidad es el Holter de presión, también conocido como MAPA o monitoreo ambulatorio de la tensión arterial. Su principal indicación surgió para descartar la sospecha de hipertensión de guardapolvo blanco. También sirve para diagnosticar la sospecha de hipertensión oculta. Hipertensión oculta es cuando el paciente no está hipertenso en el consultorio, en la toma de tensión en el consultorio, sin el domicilio. En los valores de tensión arterial limítrofe, cuando hay dudas si el paciente es hipertenso o no, es la indicación también de este método. Un punto importante de este método es que evalúa la tensión arterial durante el descanso, en la noche. Eh, es importante también cuando sospechamos hipertensión refractaria. También sirve para evaluar no solo episodios de hipertensión, sino episodios de hipotensión durante el tratamiento. Es importante recordar que el mapa tiene una relación más directa con la presencia y la progresión de daño de órgano blanco. Sobre todo la presencia de hipertensión arterial durante la noche. Rápidamente recordemos que durante la noche la tensión arterial debe caer entre un 10 y un 15% en condiciones normales. En algunos pacientes esto no sucede, la tensión arterial en la noche no desciende e inclusive aumenta, y eso es normal, se llama patrón non-Dipper, y este patrón está asociado con mayor riesgo de daño de órgano blanco y mayor progresión de daño de órgano blanco. El aparato que se utiliza debe estar validado. Estas son las condiciones que debe cumplir el estudio para considerar que el estudio es válido. Debe haber al menos más de un 70% de mediciones efectivas y se considera el resultado normal cuando el promedio de 24 horas es menor de 130-80 milímetros de mercurio, el promedio de tensión arterial en el día es menor de 135-85 y cuando el promedio nocturno es menor de 120-70. La ventaja es que tiene un valor pronóstico, como dijimos, superior, porque marca mejor pronóstico, sobre todo progresión de daño y correlación con daño de órgano blanco. Nos permite confirmar si hay hipertensión de guardapolvo blanco, evalúa la tensión arterial durante la noche, sirve para verificar el tratamiento y para, en algunos casos, ordenarnos de cuándo vamos a indicar la medicación antihipertensiva, si en la mañana,
si en la noche, si cada 12 horas. Se correlaciona muy bien con los síntomas del paciente y los niveles de tensión arterial y permite estimar la variabilidad de tensión arterial del paciente durante el día. La principal limitación que tiene es la reducida reproducibilidad. Esto es que yo puedo realizar un mapa hoy y lo vuelvo a repetir dentro de 5 días y el resultado probablemente no sea exactamente el mismo o igual. En algunos pacientes no es bien aceptado porque tenemos que tener en cuenta que durante el episodio de sueño las tomas de tensión arterial son cada media hora y a algunos pacientes esto les incomoda y no les permite realmente realizar un descanso como corresponde. Si utilizamos el mapa para definir hipertensión arterial, pueden con el mapa suscitarse 4 condiciones de acuerdo al valor de tensión arterial que hay en el mapa y al valor de tensión arterial que hay en el consultorio. De manera tal que pueda haber hipertensión oculta, es decir, aquellos pacientes que en el consultorio tienen una tensión arterial normal, pero el mapa nos arroja valores anormales. Los pacientes que tienen hipertensión arterial, tanto en el consultorio como en el mapa, en las dos situaciones las cifras están por arriba de los valores normales. Los pacientes que tienen hipertensión de guardapolvo blanco, es decir, que en el consultorio están hipertensos, pero el promedio, el estudio de mapa nos da una tensión arterial normal, o los que realmente no tienen hipertensión ni en el consultorio ni en forma ambulatoria. ¿Mm? ¿Cómo clasificamos la tensión arterial? La clasificación que vamos a ver ahora es para pacientes mayores de 18 años cuando se toma la tensión arterial en condiciones basales. Esto es, en el consultorio, recordemos que siempre debemos promediar 2 o más tomas de tensión arterial y el valor obtenerlos e indicarlos en milímetros de mercurio. De esta forma, se considera que la tensión arterial es óptima cuando la sistólica es menor de 120 y la diastólica menor de 80, normal cuando está entre 120 y 129, diastólica 80-84, normal alta entre 130 y 139, diastólica entre 85 y 89, y después dividimos los estadios de tensión arterial en 3 grados, de acuerdo a los valores que vemos acá en el esquema, y la otra forma de clasificar es la hipertensión sistólica aislada, que habitualmente predomina en las personas ancianas o mayores cuando la tensión arterial es mayor o igual a 140 y la tensión diastólica está por debajo de 90 milímetros de mercurio. Las cifras de tensión arterial, los estadios, sí guardan relación con la posibilidad de eventos cardiovasculares a futuro y con la posibilidad de desarrollo de órgano blanco o de daño de órgano blanco. Si vamos al caso que presentamos, recordemos, era una paciente mujer de 62 años, con obesidad, tabaquista, no tenía ningún criterio, como vamos a ver más adelante, para sospechar hipertensión arterial secundaria. Lo más probable es que la paciente cumpla con los criterios de hipertensión arterial primaria. Recordemos que el 90% de los pacientes con hipertensión arterial sean debidos a hipertensión arterial primaria o esencial. Y si recordamos sus valores, tenía valores de tensión arterial sistólica mayor a 160 y valores de tensión arterial diastólica mayor a 100 y menor a 109, es decir que esta paciente tiene una hipertensión arterial primaria y se encuentra en un nivel 2 de hipertensión arterial. El segundo paso que debemos hacer cuando evaluamos un paciente hipertenso es establecer el riesgo cardiovascular global. Para eso debemos evaluar qué factores de riesgo tiene el paciente, si tiene daño de órgano blanco o no, y si hay alguna condición clínica ya asociada a la hipertensión arterial. Es importante para esto la anamnesis, debemos ver qué niveles de tensión arterial tenía previamente el paciente, qué tiempo de evolución lleva su tensión arterial, si recibió tratamientos hipertensivos, cuáles, eh, si tiene algún síntoma que nos haga sospechar en hipertensión arterial secundaria, debemos indagar la presencia de factores de riesgo cardiovascular, si tiene síntomas de daño de órgano blanco,
por ejemplo, si tiene Angor, si tiene signos de foco, si tiene disnea, evaluar aspectos psicosociales y si está consumiendo alguna droga lícita o no lícita que pueda causar hipertensión arterial. Debemos tomar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en la primera visita en ambos brazos. Es importante ver si el paciente tiene obesidad o no, ver si hay un aumento del perímetro de la cintura, es decir, si hay un aumento de la grasa abdominal que habitualmente se asocia a mayor riesgo cardiovascular. Debemos ocultar el corazón, ocultar los focos arteriales en búsqueda de enfermedad arterial periférica o abdominal en busca de enfermedad arterial renal, evaluar si hay compromisos tiroideos, examinar los miembros inferiores, sobre todo buscando pulso y edemas, palpar el abdomen a ver si hay visceromegalia y si hay dilatación o no de aorta abdominal, desarrollar fondo de ojo y examen neurológico, esto según el contexto clínico, ¿no? ¿Qué exámenes complementarios debemos pedirle a los pacientes? En general, lo que recomiendan las guías que nos apoyan acá en Argentina, que es la Asociación Argentina de Hipertensión Arterial y las dos sociedades cardiológicas, recomiendan de rutina en todo paciente hipertenso solicitar la glucemia en ayuna, un hemograma completo, un perfil lipídico completo con colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, creatinina, evaluar la función glomerular al menos por fórmula, evaluar el índice de filtrado glomerular, un ionograma, una orina completa, dosar microalbuminuria o relación albuminuria-creatininuria, un electrocardiograma y un ecocardiograma bidimensional. ¿Con esto qué queremos ver? Queremos ver si hay presencia de otros factores de riesgo, es decir, si hay diabetes o si hay dislipidemia, queremos evaluar cómo está la función renal, queremos evaluar con el ionograma sobre todo la alteración del potasio, recordemos que la hipocalemia puede hacernos sospechar en un hiperaldosteronismo, evaluar si ya hay daño incipiente a nivel de riñón y obviamente con el electrocardiograma, del ecocardiograma, evaluar con este último con más detalle si hay sobrecarga o hipertrofia ventricular. En algunos pacientes puede realizarse el fondo de ojo, en los pacientes, en la gran mayoría de los pacientes hipertensos indicamos el desarrollo del fondo de ojo, y como examen accesorio se puede pedir un ecodoppler del vaso del cuello, sobre todo para evaluar si hay ya la presencia de aterosclerosis a nivel arterial, ¿no? Aun cuando el paciente no tenga síntomas compatibles con enfermedad coronaria. Hay otros test que son adicionales y que quedan pendientes para situaciones particulares. Pero no debemos olvidar sobre todo estos exámenes de rutinas que se deben solicitar en todos los pacientes con hipertensión arterial y repetirlo al menos una vez al año en todos los pacientes con hipertensión arterial cuando se realiza el control anual. Vamos a evaluar todos los factores de riesgo, el nivel de tensión arterial, la edad, la presencia de tabaquismo, diabetes, dislipidemia, historia familiar de enfermedad cardiovascular, si hay obesidad, si hay síndrome metabólico. Debemos evaluar si hay daño de órgano blanco no clínico, es decir, de evidencia subclínica. Esto lo vemos fundamentalmente en los exámenes complementarios. Debemos evaluar si hay hipertrofia ventricular con el electro y con el ecocardiograma, evaluar si hay presencia de daño incipiente a nivel renal con la dosaje de microalbuminuria o con la relación albuminuria-creatinina. Podemos evaluar la presencia ya de aterosclerosis evaluando, solicitando un eco de vasos del cuello para ver si hay placa ateromatosa a nivel de carótida. Debemos tomar los pulsos periféricos para ver si hay, o evaluar con un índice tobillo graso para ver si hay enfermedad arterial periférica sintomática. El filtrado glomerular,
con el laboratorio para ver si ya hay datos que me hablen de enfermedad renal, aun cuando el paciente no tenga síntomas, y se puede evaluar, esto no se hace de rutina, la rigidez arterial con la velocidad de onda de pulso a través de las técnicas ecográficas. Puede ser que el paciente ya tenga daño de órgano blanco clínicamente porque ya ha tenido el antecedente de un accidente cerebrovascular, isquémico o hemorrágico, porque ya tiene diagnóstico de enfermedad cardíaca, porque ya tiene, digamos, diagnóstico de enfermedad coronaria, sea por un infarto, por una revascularización miocárdica, porque ya tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, porque ya hay enfermedad renal clínicamente evidente, porque hay enfermedad vascular periférica sintomática, es decir, ya hay, por ejemplo, claudicación intermitente, y cuando hay una retinopatía de grado 3-4, que generalmente se acompaña de alteraciones en la visión. Una vez que tenemos los datos del nivel de tensión arterial, que tenemos hemos evaluado sobre la presencia de factores de riesgo, y hemos evaluado si hay daño de órgano blanco subclínico o clínico, con todos estos datos podemos estratificar el riesgo del paciente. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta el nivel de tensión arterial, si no hay factores de riesgo, si hay uno o dos factores de riesgo, si hay tres factores de riesgo o hay daño de órgano blanco subclínico, o si hay hipertensión con diabetes o síndrome metabólico, o si ya hay una condición clínica asociada, es decir, si hay un daño de órgano blanco clínico. ¿Mm? De manera tal que tenemos pacientes con un riesgo bajo, aquellos hipertensos con un nivel 1 de hipertensión arterial sin factores de riesgo, y vemos cómo en rojo o rosado oscuro los pacientes de riesgo alto son aquellos que ya tienen algún factor de riesgo, se encuentran en un nivel 3 y ya tienen daño de órgano blanco. Ya tener daño de órgano blanco, fíjense, aun cuando la tensión arterial sea limítrofe, lo coloca al paciente en un riesgo muy alto. Esto es muy importante porque lo que estamos evaluando es qué le va a pasar al paciente a futuro, qué evento cardiovascular va a tener a futuro. Recordemos que los principales eventos cardiovasculares que puede tener un hipertenso a futuro son a nivel cardíaco, desarrollo de enfermedad coronaria y desarrollo de insuficiencia cardíaca, a nivel del sistema nervioso central, accidente cerebrovascular, desarrollo de demencia, a nivel renal, insuficiencia renal, a nivel arterial periférico, arteriopatía periférica. Y a nivel arterial eh, principal, es decir, aorta, tienen riesgo estos pacientes de desarrollar complicaciones aórticas como son los síndromes aórticos agudos. Cuando tratamos la hipertensión arterial y los factores de riesgo asociados, disminuimos el riesgo, todos estos riesgos en el paciente. En esta paciente que se presentó al examen, recordemos que ella solamente traía una glucemia, un hemograma, una uremia normal y un perfil lipídico incompleto y una orina completa que era normal. Por lo tanto, en esta paciente que tenía una glucemia en ayunas anormal, deberíamos o bien repetir la glucemia en ayunas o hacer una curva de tolerancia para definir si la paciente es diabética o no. Deberíamos controlar el perfil lipídico solicitándole HDL y LDL, es decir, completar el perfil lipídico. Solo tenía uremia, por lo tanto deberíamos solicitarle una creatinina y evaluar el índice de filtrado glomerular, solicitar uricemia, no tenía ionograma, deberíamos agregarle. Tenía una orina completa, pero no teníamos, que era normal, pero no teníamos el dosaje de microalbuminuria o relación albuminuria-creatininuria. Si bien tenía un electro donde ya era evidente la hipertrofia ventricular, debe solicitarse un ecocardiograma porque este no solamente es más eh, sensible para detectar hipertrofia ventricular que un electrocardiograma, sino que además la puede cuantificar de mejor medida. Y solicitar un fondo de ojo. ¿Dónde colocamos el riesgo cardiovascular de esta paciente? Bueno, ya la paciente tenía un nivel de tensión arterial 2,
La paciente tiene daño de órgano blanco asintomático porque tiene una hipertrofia ventricular izquierda, es decir, que esta paciente tiene un alto riesgo cardiovascular a futuro si no tratamos su tensión arterial y sus factores de riesgo asociados. El tercer punto cuando evaluamos a un paciente hipertenso es identificar si hay causas posibles de hipertensión arterial. Debemos recordar que la hipertensión arterial secundaria solo representa el 10% de los pacientes con hipertensión arterial. Acá hay algunos criterios que pueden hacernos sospechar la presencia de una hipertensión arterial secundaria cuando nos enfrentamos a un paciente con hipertensión arterial. Se conocen como hipertensión inapropiada. Y son aquellos pacientes que tienen algunas de las siguientes características. Tienen un nivel de tensión arterial 3, tiene una hipertensión arterial de inicio temprano, es decir, a edad joven o por arriba de los 50 años. Esto se refiere a pacientes que tal vez ya tienen inclusive hipertensión arterial, pero que venían con una hipertensión controlada y empiezan a desarrollar hipertensión arterial de grado 3, lo cual hace sospechar que puede haber alguna causa secundaria que se ha agregado. Cuando hay una pobre respuesta al tratamiento que usualmente es efectivo, cuando hay soplos abdominales, asimetría de pulsos, hipocalemia espontánea en el laboratorio, crisis de cefalea con palpitaciones y sudor, pensando en un feocromocitoma, cuando hay ronquidos, somnolencia diurna y obesidad, pensando en un síndrome de apnea y apnea del sueño, o cuando ya hay daño de órgano blanco significativo, ¿ah? Un fondo de ojo grado 2 o mayor, cardiomegalia, hipertrofia ventricular severa, o una disfunción renal significativa. Acá están las principales causas de hipertensión arterial secundaria. Recordemos que las principales son la enfermedad renal parenquimatosa y la enfermedad renovascular, y le sigue en orden, o ahora casi cabeza a cabeza, las alteraciones del aldosteronismo, sobre todo primario. Estas otras causas suelen ser menos frecuentes, pero son causas de hipertensión arterial secundaria. Un punto muy importante es siempre indagar la utilización de fármacos. Recordemos que hay algunos fármacos que pueden desencadenar hipertensión arterial, el uso significativo de vasoconstrictores nasales, algunos antidepresivos tricíclicos, sobre todo asociados al consumo de cerveza o de algunos quesos, y obviamente el alcoholismo también es una causa importante de hipertensión arterial, o muchas veces son situaciones que ayudan a que la tensión arterial no la podamos controlar con la medicación habitual. Esto es solo para ver, no vamos a ahondar en este tema. Acá, de acuerdo a la causa secundaria que sospechemos, están los exámenes iniciales que debemos solicitar en los pacientes y algún examen adicional. Vamos a ver básicamente para las causas más frecuentes, si es una enfermedad renal crónica, la función renal y la ecografía renal; si es una enfermedad, sospechamos renovascular, el primer examen que solicitamos es la ecografía Doppler de la arteria renal; y si hay un aldosteronismo primario, debemos evaluar la calemia, la caluria, la renina y la aldosterona plasmática. Después, la marcha diagnóstica de los exámenes que puedan pedir de más complejidad van a depender de cada caso en particular. Cuando vamos a tratar un paciente debemos tener ciertas recomendaciones. El objetivo del tratamiento de la hipertensión arterial es disminuir la mortalidad cardiovascular, cerebral y renal, ¿ah? Debemos tener bien claro que para esto no solamente debemos tratar el valor de tensión arterial, sino tratar el riesgo global del paciente. Es decir, hay que tratar aquellas otras situaciones asociadas a la hipertensión arterial. Básicamente el resto de los factores de riesgo. La elección de fármaco va a depender de la eficacia terapéutica. No, ya vamos a ver cuáles son los fármacos que se consideran de primera línea.
En general debemos elegir un fármaco de acción prolongada y en los posibles de una sola toma diaria, porque esto facilita el recuerdo del paciente y la adherencia al tratamiento. Hay que alcanzar el objetivo en forma progresiva y gradual. No debemos reducir rápidamente los niveles de tensión arterial. Hay que respetar el periodo para alcanzar el efecto hipotensor máximo del fármaco, y esto generalmente es entre 5 y 7 días de que iniciamos el tratamiento. Debemos conocer si ya ha estado tratado el paciente con fármacos antihipertensivos y cuáles han sido sus respuestas a tratamientos, o si ha tenido algún efecto secundario. Y es muy importante tener en cuenta también la situación socioeconómica a la hora de indicar la medicación. Esto sobre todo es muy importante porque hay muchos fármacos que ya vienen en un mismo comprimido, tres drogas, pero tienen un costo superior a cuando yo indico las medicaciones en forma separada, ¿no? Así que este es un punto que en nuestro medio es importante tenerlo en cuenta porque hace la adherencia del tratamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones en generales? Las recomendaciones en generales son que la tensión arterial sistólica blanco sea menor de 140. ¿En quiénes? En los pacientes con riesgo cardiovascular moderado bajo, en los pacientes con diabetes mellitus, en los pacientes con ACV previo, en los pacientes con enfermedad coronaria. Solo en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica o proteinuria se sugiere una tensión arterial sistólica menor de 130. El valor de tensión arterial diastólica blanco es menor de 90 milímetros de mercurio para la gran mayoría de los pacientes hipertensos, salvo en los pacientes diabéticos que se sugiere una tensión arterial menor de 85 milímetros de mercurio y cuando hay proteinuria, una diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. Y la otra salvedad es que para los pacientes mayores de 80 años, eh, que generalmente tienen hipertensión arterial sistólica aislada, se considera que estamos bien tratados si la tensión arterial es de 150 o menos. No se buscan valores muy bajos porque podemos alterar la perfusión, sobre todo a nivel cerebral. Eh, ¿Cómo podemos guiarnos para el inicio del tratamiento? Bueno, estas son recomendaciones que salen en la guía de la Asociación Argentina de Hipertensión Arterial. Y fíjense, cuando la hipertensión arterial es de nivel 1 y el riesgo es bajo, se sugiere iniciar con monoterapia, es decir, con una sola droga. Las drogas preferentes son los IECA o ARA2, los antagonistas del calcio dihidropiridínico, que en nuestro medio la principal droga es la amlodipina, y los diuréticos tiacídicos o similtiacídicos. Los tiacídicos, el más utilizado en nuestro medio es la hidroclorotiacida, y de los similtiacídicos es la indapamida. Los beta bloqueantes ocupan un segundo lugar en la actualidad como droga para el tratamiento de la hipertensión arterial. Si el paciente tiene una hipertensión arterial nivel 2 o nivel 3 y el riesgo es moderado a alto, que generalmente estos pacientes tienen un riesgo moderado a alto, se sugiere la combinación farmacológica, es decir, iniciar con combinaciones farmacológicas. Las combinaciones, hay combinaciones preferentes, combinaciones posibles y algunas que están reservadas para situaciones especiales. ¿Cuáles son las combinaciones preferentes? Es asociar un YECA, por ejemplo en arapil, o un ARA2, por ejemplo losartán, a amlodipina, o un YECA y un ARA2 a un diurético tiacídico o similtiacídico, como hidroclorotiacida o indapamida. ¿Mm? Esas son las combinaciones preferentes y ya vienen en una misma comprimido de estas asociaciones. Si el paciente con alguna de estas dos asociaciones no lograse eh, controlar la tensión arterial, recordemos, después de un periodo entre 5 o 7 días, lo que se sugiere es asociar las tres drogas. IECA o ARA2 más antagonistas del calcio hidropiridínico más un diurético tiacídico o similtiacídico. Ya también vienen con distintas dosificaciones en un mismo comprimido las asociaciones de estos tres fármacos.
Los beta bloqueantes, como dije, no es que no se puedan utilizar, pero ocupan un escalón inferior en cuanto a la preferencia para el inicio del tratamiento. Em, Si hacemos el tratamiento por paso, si iniciamos monoterapia con cualquiera de las drogas preferentes, si la presión no se controla, pasamos a un paso 2, quiere decir, vamos asociando eh, las drogas preferentes. YECA o ARA2 o antagonistas del calcio hidropiridínico o tiacídico. Podemos sumar algunos de estos. Si la presión arterial no se controla, asociamos las tres drogas. Si la tensión arterial no se controla, ya tendríamos que evaluar, porque entraríamos en el concepto de hipertensión arterial refractaria, y en este caso deberíamos estar seguros que el paciente está tomando la medicación, que está cumpliendo con las otras medidas higiénicos dietéticas, como disminuir el consumo de sodio, eh, tener actividad aeróbica, salir del sedentarismo, dejar de fumar, ver si no está tomando otro tipo de medicación. Si no hay nada de eso, se recomienda, si no hay ningún otro factor que se pueda corregir, a estas tres drogas preferentes lo recomendado es asociar espironolactona. Y después hay recomendaciones que van a depender de la condición del paciente. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tal vez dentro de los diuréticos tengamos que optar por diuréticos de Lassa. Seguramente el paciente va a recibir IECA o ARA2 más antagonista del calcio y seguramente también un metabloqueante. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, probablemente debamos elegir como droga de primera línea un metabloqueante. ¿Mm? Si el paciente tiene diabetes mellitus y queremos prevenir la progresión hacia el fallo renal, seguramente utilizaremos IECA o ARA2. Eh, eh, Cada asociación algunas drogas van a, digamos, utilizarse en alguna asociación especial. Si el paciente tiene un fallo renal crónico muy avanzado, probablemente no podamos utilizar YECA o ARA2 y tengamos que utilizar antagonistas del calcio y diuréticos de LAS. Nuestra paciente, ¿qué indicaciones le daríamos a esta paciente? Seguramente hay que corregir las medidas higiénico-dietéticas que no la venía cumpliendo. Recordemos que la paciente tenía una hipertensión de nivel 2 y un riesgo alto, por lo tanto esta paciente debería recibir una combinación farmacológica. No es necesario retirarle el enalapril, porque la paciente no estaba cumpliendo, esta paciente no tiene resistencia al enalapril, la paciente no cumple con, digamos, la adherencia, por lo tanto, no es necesario retirar el enalapril, no tenía ningún efecto secundario por el enalapril, por lo cual lo que tendríamos que hacer con esta paciente es asociar otro fármaco. Podríamos asociar un antagonista del calcio como la amlodipina o bien un diurético tiacídico como la hidrocloretacida en dosis de 25 miligramos. Si no resultase con esas tres asociaciones, con estas dos asociaciones, podríamos optar por asociar las tres drogas, el enalapril al antagonista del calcio y al diurético tiacídico. ¿Debemos hacer solamente tratar la tensión arterial en esta paciente? No, indudablemente no. Como dijimos al comienzo, sí, además de la medida higiénico-dietética, si queremos disminuir el riesgo cardiovascular de este paciente con hipertensión arterial, debemos, en este caso, tratar la dislipidemia y de elección son las estatinas y definir el perfil glucémico de esta paciente y, si es necesario, iniciar el tratamiento hipoglucémico. Para ir terminando, vamos a ver otro caso de hipertensión arterial. En este caso es una visita de un paciente hipertenso en guardia, es un paciente varón de 54 años que consulta por dolor torácico intenso, irradiado de región escapular, tiene antecedentes de hipertensión, no está tratado, es dilipidémico y tampoco está tratado. Él sabe que es hipertenso, sabía, pero no estaba recibiendo tratamiento. Su madre era hipertensa.
En el examen físico como positivo en la guardia se le toma una tensión arterial de 220, 120 milímetros mercurio y luego de 210, 122 milímetros de mercurio. El paciente está lúcido, está orientado, está hemodinámicamente compensado, es decir, no tiene signos de fallo cardíaco, y al examen neurológico no se encuentra ningún signo de foco o alteración neurológica. Este paciente cumple con los criterios de lo que conocemos como crisis hipertensiva, ¿no? Las crisis hipertensivas o la hipertensión arterial severa representa de un 10 a un 12% de las consultas en sala de guardia. Es un motivo de consulta frecuente en la sala de guardia. Es muy importante recordar que la mayoría de las crisis hipertensivas se dan en hipertensos que no están tratados, muchos de los cuales están diagnosticados, no están tratados o están mal tratados, ¿no? Y solo en 1% representa una verdadera emergencia hipertensiva. Las crisis las podemos dividir en urgencias hipertensivas y en emergencias hipertensivas. ¿Qué criterio vamos a utilizar para definir? La emergencia hipertensiva es aquella que tiene una tensión arterial sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 120, con signos o síntomas, y este dato es muy importante, de lesión aguda de órgano blanco, y que en estos pacientes debemos reducir la tensión arterial en forma inmediata. Y para ello habitualmente necesitamos, y está indicada, la terapia parenteral, es decir, por vía endovenosa. Por otro lado, las urgencias hipertensivas son pacientes que tienen niveles altos de tensión arterial, pero no hay evidencia de lesión aguda de daño de órgano blanco. Estos pacientes pueden tener un daño de órgano blanco previo, pero no agudo, ¿no? Y en este caso, la tensión arterial debe ser reducida progresivamente y tenemos para ello 24 a 48 horas, ¿m? Y lo podemos hacer por vía oral. Es importante recalcar que la emergencia hipertensiva no se define solo por el valor de tensión arterial, sino por la lesión aguda de daño de órgano blanco, y muchas veces lo que hay que tener en cuenta es si hubo un cambio brusco, una elevación aguda de la tensión arterial, aun cuando no alcance las cifras de 180 de sistólica y 120 de diastólica. ¿Cómo evaluamos un paciente en la guardia donde sospechamos emergencia hipertensiva? Bueno, primero debemos tomar la tensión arterial, después debemos ver si hay algún síntoma que nos haga poner ante la sospecha de una emergencia hipertensiva, como son la cefalea, alteraciones visuales, dolor torácico, disnea, signos neurológicos focales o generales, mareos, dolor abdominal, náuseas. Ante estos síntomas o ante alguno de ellos, debemos realizar algunos exámenes complementarios generales, como un hemograma, creatinina para evaluar función renal, ionograma, un LDH, un electrocardiograma y un fondue. La marcha diagnóstica va a depender de qué órgano blanco está afectado. Acá tenemos las principales o las afecciones más frecuentes de daño de órgano blanco en una emergencia hipertensiva. La principal afección de la emergencia hipertensiva es el sistema nervioso central y sobre todo el accidente cerebrovascular. Entonces, los pacientes pueden desarrollar un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico o una encefalopatía hipertensiva, en cuyo caso vamos a dirigir a exámenes más específicos, como son la tomografía axial computada de cerebro o la resonancia magnética nuclear. El segundo órgano en orden de afección en las emergencias hipertensivas del corazón y fundamentalmente el desarrollo de edema pulmón, pero los pacientes también pueden tener un síndrome coronario agudo o un síndrome aórtico agudo, en cuyo caso utilizaremos como exámenes complementarios la radiografía de tórax, el dosaje de troponina, si sospechamos que se trata de un síndrome coronario agudo, un eco transtorácico o un eco transesofágico o una angiotomografía si hay sospecha de un síndrome aórtico agudo. Si hay afección renal, manifiesta por una insuficiencia renal aguda o si se trata de una hipertensión arterial maligna, solicitaremos más específicamente proteinuria, sedimento de orina
y un eco renal, acá para evaluar si hay cilindros u otras, o hematuria u otras alteraciones a nivel de orina. Y la otra situación que con frecuencia suele estar asociada a las emergencias hipertensivas son aquellas relacionadas al embarazo, como la preeclampsia, la eclampsia, en cuyo caso utilizaremos como específico el dosaje de enzimas hepáticas y la uricemia. ¿Cómo manejamos el paciente con una emergencia hipertensiva? Hay principios generales que debemos cumplir. Todo paciente con emergencia hipertensiva, si es diagnosticada, debe ser internado en unidad de cuidados intensivos porque requiere un monitoreo muy cercano para ver la evolución del daño de órgano blanco afectado, pero sobre todo porque requiere controles muy intensivos del manejo de la tensión arterial. El objetivo es preservar la perfusión y prevenir la injuria de daño de órganos blancos. En líneas generales debemos reducir el 25% de la tensión arterial sistólica en las primeras 2 horas, luego una reducción gradual hasta 160 a 100 milímetros de mercurio entre las 2 y las 6 horas siguientes para llevar la tensión arterial a valores normales entre las 24 y 48 horas en forma gradual. Siempre debemos utilizar la vía parenteral. Por supuesto que hay algunas situaciones especiales que escapan a esto. Uno es el caso de la disección de aorta y de la preeclampsia o la eclampsia, donde debemos buscar valores de tensión arterial menor, sistólica menor de 120 milímetros de mercurio lo más rápido posible. Y hay unos otros casos como las en emergencia hipertensiva asociados a accidente cerebrovascular isquémico o encefalopatía hipertensiva, donde el descenso de la tensión arterial debe ser más lento y al menos en las primeras horas no debe estar por debajo de 180 a 100 milímetros de mercurio. Estas son las drogas que podemos utilizar en las distintas situaciones de emergencia hipertensiva. Yo he colocado las que están disponibles en nuestro medio, por ejemplo, para las emergencias neurológicas, el nitroprusiato de sodio o el labetalol, para las emergencias cardíacas, eh, para la isquemia, el síndrome coronario agudo, la nitroglicerina o el esmolol, que es un beta bloqueante endovenoso. El labetalol también es un bloqueante, un beta bloqueante, un bloqueante alfa beta. El esmolol es beta. eh, Cuando hay edema de pulmón, una nitroglicerina, y es la única situación de emergencia hipertensiva donde debemos indicar diuréticos de Lassa. En el resto de las emergencias hipertensivas no deberíamos indicar para el tratamiento diurético de Lassa. En el caso de disección aorta, podemos utilizar nitroprusiato asociado a la betalol o esmolol. Cuando hay un fallo renal agudo, la betalol o nitroprusiato. Cuando hay un aumento de las catecolaminas, como un febocromocitoma, esto es menos frecuente. Habitualmente asociamos beta bloqueantes, alfa bloqueantes. Cuando hay hemorragias, como por ejemplo una epectasis severa, se puede utilizar cualquiera de las drogas disponibles, nitroprusiato, nitroglicerina o la betalol. Y en las emergencias obstétricas, el que está indicado como primera línea es la betalol y el sulfato de magnesio para evitar las crisis convulsivas. Para ir terminando, ¿qué ha pasado con este paciente? Este paciente que presentamos tenía un laboratorio general con un hemograma normal, una, digamos, discreta elevación de la creatinina, el ionograma era normal, las troponinas negativas, el electrocardiograma tenía un ritmo sinusal, tenía una sobrecarga auricular izquierda y no había alteraciones del segmento STT, y en el eco transtorácico que se realizó en la guardia, solo una dilatación auricular izquierda y la motilidad estaba conservada. Como el paciente tenía un dolor precordial de 2 horas de evolución, con troponinas negativas, electrocardiogramas sin cambios en el segmento STT, y como el dolor se irradió el dorso, la sospecha clínica de este paciente fue un síndrome aórtico agudo, una disección de aorta, para lo cual se utilizó como examen complementario una angiotomografía. Y acá podemos ver, esta es la aorta ascendente, esta es la aorta descendente, ahí en la flechita está marcado el flap de disección. El paciente tenía una disección de aorta tipo A.
Por lo tanto, a este paciente lo que se hizo fue rápidamente internarlo en la unidad coronaria, se lo colocó bajo monitoreo hemodinámico continuo, se le indicó nitroprusiato de sodio y esmolor por vía endovenosa para bajar la tensión arterial a 120 milímetros de mercurio, y como se trataba de una disección de aorta tipo A, se derivó rápidamente a cirugía cardiovascular. Bueno, espero que haya sido útil el coloquio. Como les dije al principio, están mis correos, así que si tienen alguna duda o inquietud pueden evacuarla a través del mío.